Hola, hablaremos a lo largo de esta presentación sobre esclerosis lateral amiotrófica. Mi nombre es Gabriel Rodríguez y soy médico del Hospital Ramos Mejía. En esta diapositiva vamos a escuchar cómo la esclerosis lateral amiotrófica empezó a afectar al ex senador Esteban Bullrich. Atención la forma de hablar de Esteban Bullrich. Escúchalo y ahora te vamos a contar qué fue lo que pasó, lo explicó él mismo también, pero escuchalo. Gracias, presidenta. Yo quería preguntar al doctor Bianchi sobre otro derecho que creo que es vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Me parece que es un derecho que no está siendo considerado y que creo que es violatorio de la libertad de expresión, y me interesa su opinión al respecto. También esta enfermedad afectó a otros personajes de nuestro país, como Fontana Rosa, como el escritor Ricardo Piglia, también personas internacionales como el astrónomo Stephen Hawking, el baterista Martín Corrizo, y también fue conocida como la enfermedad del baldazo de agua helada allá por el 2014. La enfermedad afecta las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores, necesarias para que al conectarse podamos realizar cualquier movimiento voluntario. Al ir deformándose se va produciendo debilidad muscular. Hablaremos a lo largo de esta presentación sobre historia y generalidades de la enfermedad, algo de la etiología, la clínica, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, los tratamientos en desarrollo y las conclusiones finales. Hablaremos sobre historia y generalidades de la enfermedad. Esta enfermedad fue descrita en el Hospital Salpêtrière en París, un hospital que fue construido en 1656, pero no fue hasta 1850 aproximadamente cuando Jean-Martin Charcot, un anatomopatólogo francés, ingresa a la clínica y revoluciona la neurología. Este médico anotaba las características clínicas que tenían los pacientes y una vez que fallecía le hacía la anatomía patológica y describía los hallazgos que él encontraba en el sistema nervioso central. Crea una escuela de neurología, hay un cuadro acerca de las lecciones que él daba en una clase en la clínica Salpêtrière. Es un cuadro pintado por un pintor francés, Villet, en 1887, y acá tenemos un montón de médicos famosos alrededor de Charcot, como Babinski, Gilles de la Tourette, Bournonville y algunos más. Estas enfermedades que afectan la neurona motora son enfermedades donde se afecta la neurona motora superior y la inferior en conjunto o por separado. El compromiso debe ser degenerativo y primario y no debe ser secundario a causas de fácil e indiscutible reconocimiento. Estas enfermedades se clasifican en enfermedades que afectan la neurona motora inferior y ahí tenemos la atrofia espinal, donde puede haber tipo 1 o infantil, tipo 2, 3 juvenil o la tipo 4 del adulto. También está la enfermedad de Kennedy, el síndrome post-polio y el síndrome post-irradiación. En los últimos años, las formas de atrofia espinal han cobrado especial importancia porque han aparecido algunos tratamientos que modifican la evolución de la enfermedad con oligonucleótidos como el Spinraza y otros más. También existen las enfermedades que afectan la neurona motora superior, y acá tenemos la esclerosis lateral primaria, la paraparesia espástica hereditaria y otras. Cuando se afecta tanto la neurona motora superior o inferior, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, y dentro de eso tenemos la esporádica y la familiar. En un estudio epidemiológico que hicimos en el Hospital Ramos Mejía sobre 187 pacientes, encontramos que el 38% fueron mujeres, el 61% hombres, una edad media de 55 años con un 40% de trabajos elementales.
A nivel general, tiene una prevalencia entre los 50 y 60 años, más masculina que femenina, tiene una incidencia de 2 a 3 cada 100.000 habitantes por año. Con diferencias geográficas no ha habido grandes diferencias geográficas, excepto en algunos lugares como unas islas del Pacífico que se llaman las Islas Guam, y en una parte de Japón que es la península aquí. Generan una alta discapacidad motora con las funciones mentales preservadas y tienen una mortalidad del 50% dentro de los primeros años del diagnóstico. Desde el punto de vista de la herencia, se clasifica en ELA esporádica y ELA familiar. La ELA esporádica es la que vemos en azul, acá en el gráfico de la izquierda, y la ELA esporádica es el 10% y la que vemos en diferentes colores. De la ELA familiar, la que más, el más frecuente, la alteración genética más frecuente es la alteración en el gen C9orf72 y la que le sigue es el gen SOD1. También hay otras alteraciones como TDP o FUS y todavía hay un grupo de pacientes que desconocemos la alteración genética. En general es autosómica dominante, pero puede ser autosómica recesiva o ligada al X, y el C9orf72 y el SOD1 pueden aparecer incluso en la ELA esporádica. En este gráfico de sobrevida de un paper del 2015, vemos en el gráfico de la derecha que aproximadamente a los 2 años de haber comenzado la evolución, el 50% de los pacientes han fallecido. Conocemos algunos pasos de la patogénesis. Si nosotros leemos papers sobre cada uno de estos ítems, sobre apoptosis, sobre agregación de proteínas, sobre la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo, los neurofilamentos, el glutamato, la microglía, la inflamación, la mutación en la superóxido mutasa y el transporte axonal, vamos a ver que todo influye en la muerte de la neuromotora, pero no sabemos bien cómo interactúan cada uno de estos puntos. En este modelo vemos a la izquierda la neurona presináptica. Cuando la neurona presináptica se despolariza, libera glutamato al espacio sináptico, que al hacer contacto con receptores AMPA y kainato hace que ingresen iones como el calcio a la neurona motora. La neurona motora se despolariza, libera acetilcolina en el espacio neuromuscular y el músculo se contrae. Una vez que el glutamato termina su acción en el espacio sináptico, es captado por receptores especiales, se transforma en glutamina en el astrocito y difunde para transformarse en glutamato y estar disponible para una nueva sinapsis. En esta patología, estos receptores no funcionan adecuadamente, por lo tanto el glutamato se empieza a acumular en el espacio sináptico, generando una sobreestimulación de la neurona motora, generando una excitotoxicidad. Al estar sobreestimulada, en la neurona motora se empiezan a acumular sustancias tóxicas como radicales libres, y estos radicales libres empiezan a dañar membranas celulares, como las membranas mitocondriales, lo que genera una disfunción mitocondrial. También se empiezan a agregar proteínas que no pueden ser degradadas, y por último también hay alteraciones en el transporte axonal. Por último, la microglía detecta y ataca a la neurona motora. A nivel celular, hay alteraciones en la homeostasis proteica, hay alteración en el transporte de vesículas hacia el axón, hay, como hablamos recién, disfunción mitocondrial, hay alteraciones en la reparación del ADN, hay alteraciones en el transporte nuclear, hay un desbalance en el estrés oxidativo con la acumulación de radicales libres y también hay alteración en el metabolismo del ARN. Si bien es algo de la fisiopatología que acabamos de ver, no conocemos todavía las causas. Es posible que haya varias causas que actuando a nivel genético sobre algunas personas desarrollen la enfermedad. Conocemos varios pasos de la patogénesis y es posible que a través de los medicamentos como el Riluzol, el Aragone y el AMX0035 modifiquemos esta patogénesis y logremos mejorar la evolución de la patología.
En cuanto a la clínica de la enfermedad, cuando se afecta a la neurona motora superior, vamos a encontrar como síntomas debilidad en coordinación, rigidez y movimientos distales lentos. Como signos, espasticidad, hiperreflexia, signo de Babinski, signo de Hoffman, debilidad y afecto pseudovulvar. Cuando se afecta la neurona motora inferior, vamos a encontrar como síntomas fatiga, debilidad, calambres, fasciculaciones y como signos debilidad, atrofia muscular, fasciculaciones, hiporreflexia o hipotonía. En la foto de la izquierda vemos una atrofia del bíceps en este paciente y en la foto de la derecha atrofia de la eminencia tenar e hipotenar. Acá vemos en las fotos de arriba atrofia del primer interóseo y en la foto de abajo atrofia de la lengua. En este video que vamos a ver veremos hiperreflexia en miembros inferiores. Mirá, eso está bueno. Eso también, ¿eh? Otros síntomas de la enfermedad neuromotora es disartria, que vamos a ver en el video de la izquierda, y fasciculaciones en lengua y mentón, que vamos a ver en el video de la derecha. Vamos a empezar con la disartria. ¿Nos podría decir su nombre, Alicia? Muy bien, muchas gracias. Meta la lengua un poquito para adentro. Vamos a hablar del diagnóstico. El diagnóstico es clínico, apoyado por el estudio electromiográfico y las imágenes. Se están investigando marcadores biológicos. Los neurofilamentos son útiles en el seguimiento de la enfermedad. Las proteínas o metabolitos de hormonas también se están investigando. Y los estudios de imágenes se están evaluando qué importancia pueden tener, como la espectroscopía y el PET, pero aún no se utilizan en la práctica clínica. También existen los niveles de certeza diagnóstica según el Escorial, que son muy útiles en los ensayos clínicos, pero no tanto en la práctica clínica habitual. Ahí tenemos la ELA definida y la ELA probable, cómo se van combinando la evidencia de compromiso del motor neural superior e inferior en diferentes regiones del cuerpo. Los estudios complementarios que solemos pedir, obviamente uno es el electromiograma, donde se evidencia compromiso del neurona motora inferior con signos de nervación crónica y aguda y potenciales gigantes, la resonancia de cerebro y columna cervical, la rutina de laboratorio, un laboratorio endocrinológico y una punción lumbar en algunos pacientes. Hablaremos de los diagnósticos diferenciales. La compresión cervical es el diagnóstico diferencial más importante. Desde el punto de vista semiológico hay síntomas de compromiso de neurona motora inferior en los miembros superiores y síntomas de compromiso de neurona motora superior en los miembros inferiores. Las imágenes son diagnósticas y son potenciales candidatos al tratamiento quirúrgico. Otros diagnósticos diferenciales pueden ser el hiperparatiroidismo, la miopatía por cuerpos de inclusión, la miastenia gravis, la enfermedad de Kennedy y la neuropatía motora multifocal. En un estudio que hicimos en nuestro hospital, publicado hace unos años, sobre 368 pacientes que consultaron al consultorio de ELA, 325 tenían ELA y 43 no tenían ELA, y los diagnósticos que encontramos como alternativos fue mielopatía compresiva en el 32% de los pacientes,
neuropatía el 16% y miositis de cuerpo de inclusión el 9%. Hablaremos del tratamiento. ¿Podemos hacer algo por un enfermo que tiene un mal pronóstico? Si nosotros entendemos que curar y tratar son dos situaciones diferentes, que no tenga cura no significa que no tenga tratamiento. A mí me parece adecuado dividir el tratamiento del ELA en 5 grandes pilares. Drogas que intentan modificar la evolución de la enfermedad, como el riluzol, el edarabone y el AMX0035 o albriosa. Drogas para mejorar los síntomas, como el dextrometorfano, la quinidina, el baclofeno, la tizanidina y otras. El equipo multidisciplinario, que para mí es el pilar fundamental, con neumonólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, kinesiólogos, psiquiatras, gastroenterólogos, la asistencia ventilatoria y el manejo nutricional. En cuanto al riluzol, tiene efectos modestos, prolonga en 3 meses la vida o la llegada a la traqueostomía, tiene eficacia mayor en los estadios más tempranos de la enfermedad y el mecanismo por el cual funciona el riluzol es disminuye la liberación de glutamato del espacio sináptico e inhibe los receptores AMPA y kainato postsinápticos. En este estudio publicado en New England en 1994, los pacientes que habían recibido riluzol tenían una mayor sobrevida que los pacientes que recibieron placebo. En relación a la edarabone, aprobado por la FDA en el 2017, este fue el estudio que llevó a la aprobación sobre seguridad y eficacia del edarabone en pacientes con ELA en un estudio doble ciego controlado con placebo. El edarabone es un barredor, es un eliminador de radicales libres y que lo que demostró fue que en la escala funcional de ELA, a los 6 meses de tratamiento, los pacientes que estaban con edarabone tenían mejores valores en la escala funcional que los pacientes que habían recibido placebo. Y en los últimos meses ha sido aprobado el fenilbutirato de sodio y el TUDCA o AMX0035 y vemos en este estudio publicado en Muscle & Nerve en el 2020 que los pacientes que habían recibido la droga activa, que es en rojo, tenían una mejor sobrevida que los pacientes que habían recibido placebo. Este medicamento actúa disminuyendo la disfunción mitocondrial y disminuyendo el estrés del retículo endoplásmico. Eso llevó a que en nuestro país tuviera la repercusión la aprobación de un nuevo medicamento para los pacientes con ELA. ¿Dónde actúan los medicamentos entonces? Tenemos el riluzol, que actúa sobre la excitotoxicidad, el edarabone, que actúa sobre el estrés oxidativo, y el AMX0035, que actúa sobre la disfunción mitocondrial. También hay que tener en cuenta el tratamiento sintomático de los pacientes. Por ejemplo, para los calambres, el sulfato de quinina es útil. Para la cialorrea, la metriptilina. Para la secreción espesa, el propanolol. Para la espasticidad, el baclofeno y la kinesiología. El tratamiento sintomático de los pacientes con ELA también incluye el dextrometorfano más quinidina para el afecto pseudovulvar. Cuando hay depresión o insomnio, la metriptilina también puede ayudar. Cuando hay dolor, los AINES o los opiáceos. Cuando hay edema en miembros inferiores, vendaje o maniobras kinesiológicas. El manejo ventilatorio es un punto importante porque puede haber debilidades de los músculos respiratorios que lleva a insuficiencia ventilatoria, por lo que es recomendable hacer espirometrías seriadas, recomendar hacer kinesiología respiratoria de manera periódica, utilizar la ventilación no invasiva cuando está indicada y la ventilación invasiva. Este es un equipo de ventilación no invasiva que utilizábamos hace unos años en el hospital y lo que nosotros logramos demostrar que los pacientes que tenían ventilación no invasiva lograban tener una mayor sobrevida que los pacientes que no lograban recibirlo. En cuanto a la ventilación invasiva, este es un paciente que yo sigo en su domicilio, prolonga la vida hasta 6 años, los pacientes muchas veces están conformes con su decisión, puede haber depresión, hasta el 15% de los pacientes que tienen traqueostomía,
Y la decisión de utilizar o no la ventilación invasiva con traqueostomía debe ser discutida con el paciente y su familia acerca de las consecuencias que este tratamiento significa, cobertura médica, costos, personal entrenado en el cuidado y otros aspectos. El manejo de los trastornos fonoauditorios es un ítem importante. La rehabilitación fonoauditoria es sumamente necesaria. Saber que a la larga muy posiblemente va a necesitar una gastrostomía y la colocación de una gastrostomía cuando la CBF es mayor al 50% en la espirometría. Esto es la colocación de una gastrostomía. Primero queda con el tubo de gastrostomía y luego con el botón gástrico. En cuanto a los tratamientos en desarrollo, tenemos los stem cells de células mesenquimáticas o neuro-ON, como se conoce entre los pacientes. Este es un estudio publicado en el 2021 sobre células que se sacaban de, creo que era la piel de los pacientes, se transformaban en células madre y eso eran nuevamente inyectadas a los pacientes. Y lo que se logró demostrar era que los neurofilamentos disminuían, los vemos en azules, en los pacientes que recibieron las células madres mesenquimáticas, y en los pacientes que recibieron placebo los neurofilamentos estaban más altos, que es un indicador de la actividad de la enfermedad. Este estudio, una fase 2-3 de masitinib más riluzol, del cual participamos en el hospital. Este es un fármaco oral inhibidor de tirosina quinasa que tiene propiedades neuroprotectoras al tener como blanco la microglía y los macrófagos. Fue un estudio doble ciego, controlado con placebo sobre 394 pacientes. Hubo progresadores normales y rápidos y el objetivo primario fue medir cambios en la escala funcional de pacientes con ELA. En esta diapositiva a la izquierda vemos que los pacientes que recibían el masitinib, que es el que tiene línea punteada, tenían mejores valores de espirometría que los pacientes que están en negro que recibían placebo. Y lo mismo en la escala funcional en el gráfico de la derecha. Los pacientes que recibían placebo estaban en negro, que tenían menores valores en la escala funcional que los pacientes que están en línea punteada en la parte de arriba. Esto llevó a las conclusiones de que los pacientes que habían recibido masitinib 4 o 5 miligramos kilo día tuvieron más efectos adversos, rash, náuseas, edemas, que los pacientes que recibieron placebo, pero también tuvo beneficios ese grupo, con una menor declinación en la escala funcional, y otros objetivos significativos a favor del medicamento fueron en las escalas de calidad de vida y en la función respiratoria. Este fue el primer estudio donde mostraron un beneficio en enfermos con ELA con inhibidor de tirosina quinasa, y fue un estudio confirmatorio fase 3. Será realizado en los próximos meses para confirmar estos hallazgos. El complemento es una parte activa en la afectación de las neuronas motoras. Hay varios papers que así lo demuestran. Esta es para recordar la vía de complemento clásica, lectina alternativa y los múltiples pasos que tiene que haber para activarse. La neuroinflamación y el complemento contribuyen en la progresión de los pacientes con ELA. Está demostrado que varios componentes del complemento se encuentran activados en el sistema nervioso central. En la cascada de complemento hay numerosas proteínas involucradas en la neurodegeneración selectiva de las neuronas motoras. Y existen varios inhibidores de complemento en diferentes pasos de la cascada que se están desarrollando como potencial tratamiento de pacientes con ELA. Los oligonucleótidos antisentido en ELA, sobre todo los oligonucleótidos SOD1. ¿Qué es un oligonucleótido? Cuando el ADN es transformado al ARN, si yo pudiera pegar algún medicamento cuando el ADN está alterado para que ese ARN no se transforme en una proteína, lograría bloquear la síntesis de proteínas anormales. Eso que logra bloquear la síntesis de una proteína normal es lo que llamamos oligonucleótido antisentido. Los oligonucleótidos antisentidos
ya hubo un ensayo clínico en una fase 1-2 que fue publicado en New England en 2020 con un medicamento que se llama Tofersen y logró demostrar algunos beneficios en el dinamómetro, en la progresión de la espirometría y en la escala funcional, pero todavía se está discutiendo acerca de si es necesario o no continuar el taller. Como conclusiones de los tratamientos en desarrollo, las stem cell, aún no hay datos científicos concluyentes de que sea positivo usarlo en pacientes con ELA y son necesarias más investigaciones. En cuanto al masitinib, es un inhibidor de receptores tirosinquinasa que necesita un nuevo ensayo para demostrar los beneficios que demostró en el primer ensayo. El pegcetacoplan es un inhibidor de complemento que estamos trabajando en nuestro país. Los oligonucleótidos antisentido en ELA, sobre todo con alteraciones en el gen de la enzima SOD1, están en investigación y hay buenas perspectivas. Y los oligonucleótidos antisentido en otras alteraciones también están siendo investigados. Tratamientos en desarrollo y ensayos clínicos en Argentina. El laboratorio PTC está trabajando para comenzar durante el 2023 un nuevo ensayo clínico con un medicamento antioxidante. El laboratorio Avesign está trabajando para comenzar este año también el nuevo ensayo clínico con masitinib y el laboratorio Regeneron está trabajando para comenzar en un futuro un ensayo clínico con un medicamento para ELA genética. Como conclusiones finales, la ELA no se puede curar, pero sí se puede tratar. El tratamiento multidisciplinario es la base para poder ayudar adecuadamente a los pacientes. El tratamiento farmacológico se realiza con riluzol, con edaravone y con fenilbutirato de sodio más ácido tauro urso desoxicólico o TUDCA, también llamado AMX0035, y esta combinación de los tres medicamentos es lo que logra la mejor evolución, y si están disponibles hay que proponerle a los pacientes que participen de ensayos clínicos. Muchas gracias, espero haberlos ayudado a entender un poco mejor esta patología y también le quiero agradecer a las secretarias del grupo de Periférico por la invitación para dar esta charla. Muchas gracias.